La Federación Mexicana de Enfermedades Raras tiene hoy el gusto de saludar a un querido amigo, a un papá, de esos que se quedaron, de esos que no se acobardaron y están en la lucha todo el tiempo. Voy a tener el gusto de presentarles a Abraham y le voy a pedir a Abraham que se presente personalmente. Por favor, Abraham. Muchas gracias. Mi nombre es Abraham Chabot. Eh, una de mis hijas tiene porfiria aguda intermitente. Eh, fue diagnosticada o debutó, por así llamarlo, en el 2017. Y de entonces para acá, bueno, han sucedido un montón de cosas, ¿no? Yo soy ingeniero químico, eh, y como tal creo que cuando arrancamos con la enfermedad, pues mi formación de ingeniero buscaba una solución y si no solución, pues alternativas, ¿no? De ya fuera de tratamiento o de qué podría ser como tal. Eh, tengo otra hija un poco mayor y pues nada más. Eh, a tus órdenes, David. Muchas gracias, Abraham. Para mí es muy sencillo hablar con alguien que tiene la misma condición que tengo yo, porque entonces es sensible a lo que yo he sido sensible y que tiene que ver con ver a un hijo en una condición en la que es a veces muy difícil contener emociones, contener todo lo que uno siente, todo lo que uno experimenta cuando las personitas a las que más se aman tienen por razones las que quieras, una enfermedad que es difícil de tratamiento, que a veces es incurable. En este caso no, pero vaya, es muy complicado. Yo te agradezco muchísimo todas estas preguntas que tú me vas a contestar para entender parte de los procesos que tú vives ahora. Ujú. Empiezo por lo primero. ¿Cómo estás cuidando de ti mismo en medio de todo esto? Fíjate que cuando me mandaste las preguntas, la realidad es que no las había pensado o evaluado. Eh, creo que cuando comenzó Gaby con esto, Sí, 2017, hasta hace prácticamente un par de años, sí. la enfermedad fue bastante eh, pues no sé, alterante, pues, ¿no? Trastornó la vida familiar, trastornó la vida profesional, el trabajo y demás. Entonces, eh, creo que mi esposa hizo una mejor tarea en ese sentido de su cuidado. Yo me volqué básicamente a todo lo que tenía que ver con su cuidado y con las alternativas. Entonces, eh, yo creo que hubo un momento en donde, no quiero decir que me perdí, pues, pero uno se pierde realmente porque pones todo en un segundo plano para atender a tu hija que tiene unos dolores espantosos y que a ratos estuvo en peligro de vida, ¿no? Entonces, como que ni siquiera haces la cuenta de si comes o no comes, o si haces o no haces, eh, y pasa tanto tiempo en en esa dinámica que llega un momento en donde como que se hace hábito, ¿no? Y entonces, recuerdo una vez, por ejemplo, que estábamos ya de vuelta en casa. Hubo un año en donde ella estuvo prácticamente, no sé, 250 o 270 días del año en el hospital de alguna manera o de otra, ya fuera completamente eh, internada o entrando y saliendo de urgencias, ¿no? Entonces, estaba dormido y oí cómo me llamaba. ¿No? Oí así como que su vocecita que decía, pa, pa, así como cuando está en el hospital. Entonces me paré de la cama corriendo, me pegué con un taburete y ya cuando llegué a su cuarto me di cuenta que lo que estaba sucediendo era que yo estaba, pues ahora sí que escuchando algo que, que no era, ¿no? Un poco entre sueños y demás, porque llega un momento en donde también, si estás en el hospital haciendo guardia nocturna, tu mente pues está medio a la guardia, ¿no? Entonces no, tu dormir no es completamente profundo. Acá en la casa lo que sucedió fue eso, ¿no? Que llega un momento en donde estás pues prácticamente en estado de alerta o de vigilia. Cuando llegué a su cuarto, la verdad es que estaba perfectamente bien dormida. Al día siguiente fui con el ortopedista y me había roto un par de dedos, ¿no?
Entonces me preguntó que dónde estaba corriendo, ¿no? Y entonces cuando le dije que no, que lo que pasa es que estaba arrancando para llegar al cuarto de mi hija porque había una emergencia, como que se me quedó viendo así como que, ¿y como qué tipo de emergencia podría haber que haga que salgas corriendo, ¿no? Claro, Entonces, pues ya no le expliqué, ¿no? Lo que pasa es que, mira, mi hija sigue asado, ¿no? Entonces, eh, la realidad es que hasta hoy, apenas yo creo que hace un año, porque han sido 4 o 5 largos años, no, sí, 5 años, como que se empezó no a regularizar su enfermedad, sino sí por lo menos a atenuar porque entró a un protocolo de investigación, porque hicimos una serie de cosas alrededor de eso, y entonces empezó a volver a su vida, entre comillas, normal, ¿no? Porque todavía tiene los episodios, al menos una vez al mes, y bueno, fue hasta ese momento en donde yo pues dije, bueno, me voy a quitar los 12 o 15 kilos que subí, este, y voy a tratar de hacer un poco de ejercicio y voy a atender mi sueño, pero bueno, hay algunos patrones, David, que se van quedando, ¿no? es Esa ha cierto. sido la historia del que acompaña, porque Muchas gracias. como que la gente pregunta por el paciente, pero difícilmente dicen, oye, ¿cómo está el que acompaña, no? Y el que acompaña, pues bueno, se lleva sus, se lleva sus momentos también. Cuando me entrevistaron a mí con las mismas preguntas, dije básicamente lo mismo. O sea, ¿cómo me estoy cuidando? No, mi prioridad no es cuidarme yo, es cuidarlos a ellos. O Sí, sea, yo no tengo tiempo para estarme cuidando, tengo tiempo el necesario para cuidarlos a ellos. Es muy complicado. Por eso entiendo perfectamente tu respuesta, que es una que es absolutamente similar a la que me han dado otros papás que también se quedaron. La segunda pregunta es, ¿qué tipo de apoyo necesitas ahora mismo que quizá no estés recibiendo? mira, es una muy buena pregunta. La realidad es que cuando comenzamos con esto, eh, el seguro después de la primera internación decidió cancelar los servicios. Eh, por más que hablamos con ellos y les explicamos, ellos decidieron que, pues, que no lo iban a cubrir por las razones que tuvieran, equivocadas realmente. Hoy estamos litigando contra ellos y han buscado cualquier tipo de argucia y de y de salida para no, pues ahora sí que para no cubrir y para no pagar, ¿no? Hubo un momento en donde estas enfermedades son realmente, pues, no sé cómo llamarlos, son desastrosas, ¿no? Son desastrosas porque económicamente no te alcanza el dinero, porque los medicamentos para una enfermedad rara son pues sumamente costosos y además, pues en este caso, hasta hace poco había uno nada más, ¿no? Entonces, pues el costo era dramático. Eh, Mis amigos, sin que yo lo hubiera pedido, comenzaron a hacer una colecta para ayudarnos. La realidad es que hoy que me acuerdo les agradezco infinitamente, sin embargo, en ese momento, pues quedaba esta carga emocional de pues, yo soy el padre, yo soy el proveedor y yo debería de poder cubrir todas y cada una de las necesidades, tanto de mi hija como de la familia, ¿no? Cosa que llega un momento en donde es realmente imposible. Bien, ¿Qué quisiera en este momento? Posiblemente poder platicar con alguien, eh, comentarle lo que hemos vivido y que no fuera esa la tarjeta de presentación, sino que la persona escuchara. eh, Sería ideal que me encontrara una solución, pero esas pareciera que no existen, ¿no? Y, y a veces, pues lo único que se necesita es un tantitín de compañía, ¿no? Eh, Porque la realidad es que una condición de esta y una vivencia de esta es bastante solitaria porque la gente con la que te acercas muchas veces te mira y te trata de educar, ¿no? Entonces te dice, es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer aquello, es que te tienes que cuidar, como que si uno no estuviera al tanto de esas cosas que, entre comillas, se tienen que hacer, para lo cual a veces o no hay la energía o no hay el tiempo o no necesariamente es prioritario, ¿no? Eh, correcto.
No, no me puedo quejar, la realidad, porque hay un montón de gente que está muy accesible y muy dispuesta. eh, pero pues a veces esa disposición no necesariamente empata con lo que uno puede necesitar. Y por otro lado, no quiero sonar malagradecido, pero llega un momento en donde cuando esto se prolonga durante mucho tiempo, ya deja de ser noticia. Entonces, para las gentes de alrededor, pues ya es así como, bueno, pues ya es, ¿no? Entonces, si ya es, pues o te acostumbras, o ya no preguntan, o la pregunta es más como trámite, o la respuesta es, újales, bueno, pues que Dios los acompañe, ¿no? Pero ya, como que ya dejó de ser novedad en ese sentido, Sí, ¿no? Y es cierto. y eso es realmente lo que sucede, o sea, se empieza a ver la cosa muy, pues muy solitaria, pues. Es cierto. Cuando en el término más amplio de la información te pasan como dato que lo sentimos mucho, pero la enfermedad es de alto costo, hay que tratarla con medicaciones especiales y solo existe una y déjeme decirle cuánto vale, se va a ir usted de cabeza porque eso es imposible para cualquier ciudadano de a pie. A lo mejor lo puede pagar Carlos Slim, pero usted es muy difícil que lo pueda pagar. Estamos haciendo un ejercicio desde la federación que tiene que ver con un acercamiento con Claudia Sheinbaum para hablarle de muchos temas en los que vamos a incluir a muchos, a muchas y a muchas condiciones que tendrían que tratarse de una manera más sensible, más acompañada, más robustamente acompañada. La tercera pregunta que te voy a hacer es, ¿hay algo que desearas que más personas entendieran sobre lo que atraviesas? Yo creo que yo creo que sí, eh, pero no que me entendieran a mí, la verdad. Creo que lo que quisiera sería que hubiera una mayor eh, conciencia de la enfermedad como tal y del impacto que tiene. Ya Ajá. lo que me pasa a mí, lo que me deja de pasar a mí, pues mira, hay una parte que es mi responsabilidad, hay otra parte que es lo que voy viviendo y cómo lo manejo. No quiero sonar como si todo estuviera en mis manos, pero sí somos de alguna manera todos nosotros responsables de lo que sucede y de cómo lo atendemos, no de lo que sucede, sino de cómo lo atendemos. La realidad es que sí de repente te abruma porque, no sé, yo el ejemplo que pongo es que cuando tú ves a un malabarista que tiene tres bolas en el aire, pues le da para vacilar con el público y demás, ¿no? Cuatro y cinco bolas en el aire, pues ya está más o menos atento. Ocho bolas en el aire ya no le da tiempo ni de platicar ni de nada, o sea, está en eso, ¿no? Y nueve, pues ya se le caen y ya se hace catástrofe, ¿no? Aquí sucede un poquito eso. Entonces, cuando tratas de explicarle a la gente una enfermedad, rara, que puede que no se vea, porque la porfiria aguda intermitente no se observa, piensan que lo que pasa es que estás sacando las cosas de proporción, ¿no? Y la realidad es que esta enfermedad en particular, bueno, muchas enfermedades raras, ¿no? No creo que tengamos la patente en ese sentido. Cuando vi el término de enfermedad huérfana y luego que decían que es un traje a la medida, me di cuenta que la enfermedad es huérfana porque no tiene madre y que el traje a la medida, eh, el sastre es el diablo, ¿no? Porque la verdad es que o sea, es de otro mundo. Entonces, poder explicar eso a las personas, eh, pues no sé, no veo. Me acuerdo un día que Gaby estaba en el hospital, eran como las 10 y pico de la noche, tenía tanto dolor, porque además hay convulsiones por dolor, no porque el cuerpo se convulsiona por un tema cerebral o mineral. Y entonces, no sé, yo creo que estuvo más o menos convulsionando como una hora, hora y 10 aproximadamente. Cuando terminó, pues estaba sudando como si hubiera corrido un maratón. Y los doctores tuvimos la suerte de que estuviera ahí su internista y el algólogo, ¿no? Y entonces
cuando ya regresa en sí y ya pueden controlar, eh, les agradecen, ¿no? Y les dicen, oiga, muchas gracias, ¿no? Y en ese momento estábamos ahí pasmados y los doctores, los dos, se salieron al pasillo. Es que me acuerdo y Te entiendo, amigo. el algólogo se sentó en el piso a llorar y el médico que la atendía salió por piernas, ¿no? Y entonces me di cuenta no es que no me diera cuenta de la gravedad antes, ¿no? Pero cuando el doctor se preocupa, tú, puta, o sea, tú te cagas, perdón por mi francés. Y cuando el doctor se sienta a llorar, pues tú dices, no, o sea, esto no tiene, pues no es que no tenga cura, es que no tiene futuro, ¿no? Y hubo un momento en el que no tenía yo cómo explicarle o compartir con alguien que parecía que esto iba a ser para toda la vida y que no iba a haber en ningún momento tregua. Esa era la palabra que usaba. Y que Gaby nunca iba a regresar a su vida. Y, y eso, cuando te cae el 20 de esa manera, porque además mientras que estás viviendo eso y lo vives 5 o 6 años, pues llega un momento en donde se refuerza, ¿no? O sea, se refuerza no es más que una fantasía, pero cuando estás metido en eso y no ves que haya tregua, pues dices así va a ser, ¿no? Y, y entonces la gente te dice, no, mira, van a haber estudios y hay avances médicos, y entonces te rascas la cabeza y dices, güey, yo no tengo tiempo para que en 5 7 10 o 15 años haya un avance genético. Mi tema es hoy y es mañana, ¿no? Y esa parte como que hay un desconecte importante hasta que llega un momento en donde pues simplemente te la comes solo y poco y nada platicas con los de alrededor, digo, que no sea tu esposa y que no sea tu familia inmediata, porque pues no hay esa, eh, no es que no haya empatía, nomás no hay ese entendimiento, pues, ¿no? Así es, lo entiendo perfectamente. Absoluta, perfectamente. Me acuerdo que a mí me dijeron, pase, señor Peña, siéntese. No, no, lo que me tengan que decir, díganmelo parado. Lamentamos decirle que su hija tiene una enfermedad rara, no hay cura, eh, probablemente viva unos años más, pero no hay nada que en este momento se pueda hacer por ella, salvo terapias compasivas, una condición que le vaya dando de alguna manera comodidad y consuelo, pero no hay nada que se pueda hacer en este momento. Nosotros le vamos a informar cuando haya algo que en el mundo se esté desarrollando. Eh, Les di las gracias por el diagnóstico que fue muy rápido en mi caso, en ese momento en el Instituto Nacional de Pediatría. Me salí, fui debajo de una escalera y lloré 6 horas seguidas. Y dije, son las únicas 6 horas que voy a llorar. Lo que sigue es pura lucha, pura lucha, pura lucha, pura lucha, porque este diagnóstico lo vamos a cambiar. Por eso te entiendo perfectamente, perfectamente. Abraham, cuando los días son especialmente difíciles, ¿qué o quién te da un poco de consuelo y de esperanza? Mi esposa, Tengo el gusto de conocer a tu esposa. Nos hizo favor de regalarnos una charla magnífica en el Politécnico. Nos habló, nos habló de cosas que normalmente no te hablan en charlas. No se quejó, sino que nos empujó a buscar soluciones en todos los casos para todos los que hay con enfermos con estos padecimientos y nos dejó como una tarea.
estar siempre pendientes de ver qué se puede hacer para aliviar un poco el tema de nuestros pacientes. En mi caso también, mi esposa eh, ha sido en muchos momentos lo único que me detiene del filo aquel que a veces quieres cruzar. Eh, es un equilibrio extraordinario. Te felicito por Kika. Tengo el gusto de haberla conocido y también de haberla escuchado con mucha atención. Como mamá entiendo igual que tú, personas extraordinarias. Y te voy a decir, David, además de mi esposa, Sí, que la verdad es que me, o sea, es una guerrera, eh, también mi hija, porque es impresionante lo que le ha pasado, lo que ella ha superado, la persona que es el día de hoy. Me acuerdo un día que estaba con ella en el hospital y que tenía cualquier cantidad de dolores y no podía caminar bien y porque había pasado por un tema de parálisis producto de, no parálisis completa, pero había músculos que nomás no respondían, ¿no? Entonces salimos a pasear, yo creo que eran las 11:30, 12 de la noche, estábamos ahí haciendo el rondín en el pasillo del hospital y entonces me dijo, oye, pa, somos muy afortunados. Dije, ah, caray, a ver, define, por favor dime, o sea, define afortunado, ¿no? Porque tenemos 6 meses que entramos y salimos, tú apenas si puedes caminar, de repente tienes unos temas ahí de desconexión con el mundo o por los medicamentos o por la enfermedad como tal, ¿no? Entonces me dice, mira, pa, estamos en un hospital en donde me atienden bien. Me diagnosticaron rápidamente porque se podían haber tardado 5, 6, 7 años en esto, ¿no? Y entonces podría yo no haber sobrevivido. Mis doctores son gente que cuando no saben estudian, tenemos apoyo de otros médicos en el extranjero. Y entonces íbamos caminando y me dice, mira, porque además ella es médica, ¿no? Y le dio, debuta cuando estaba en su internado, entonces, pobrecita, o sea, se tuvo un internado espantoso, luego trató una segunda vez, luego se aventó ya un año nomás de sufrimiento y de enfermedad. Y entonces íbamos caminando en el pasillo y me dice, mira, pa, esta persona se tiene que dializar, esta persona tiene cáncer, esta persona tiene fibrosis quística. Dice, de todo eso, cuando yo me miro, no, dice, soy súper afortunado, o sea, de tener cualquier cosa que tienen estas gentes, a tener lo que tengo yo, escogería lo que tengo yo, ¿no? Entonces dije, újales, o sea, más ejemplo que eso, no hay, ¿no? Y entonces esas son las cosas, David, que independientemente del carácter que uno pueda tener, que te iluminan, por así llamarlo, que te orientan y que dices, pues yo tengo que hacer mi parte, ¿no? Porque cada una de las otras personas está poniendo de sí y está haciendo un trabajo estupendo. Y pues ya ahora lo sí que eso creo, es lo que me toca, ¿no? ya lo creo. Qué maravilla que tu hija sea tan, tan lúcida, tan lógica, tan coherente y tan amable contigo. Porque yo tengo dos hijos que también me consuelan muchas veces. Y cuando un hijo te consuela y te dice eso que te dijo tu hija, lo que te está demostrando es, no te preocupes tanto, papi, no estoy tan mal como otros. A, a mí, la experiencia de, de que alguien me dijera, eh, no, no te preocupes, fue una curiosa y rara de mi madre que en paz descanse. Eh, un día llegué con mi mamá y le dije, fíjate mamá que acaban de diagnosticar a Paulina y probablemente Toto o David va a tener la misma enfermedad con una rara genética que no tiene cura y que probablemente los lleve a la muerte. Y mi mamá me dice, lo juro por la memoria de mi madre, me dice, te felicito. Y yo le hago, que me felicitas, mamá. Me enojé muchísimo porque, porque no entendí por qué mi mamá me decía, te felicito.
y me dijo, ¿te acuerdas cuando eras niño y una vez me preguntaste que si tú eras listo? Y le dije, sí. Y yo te contesté, hijo, tú naciste listo y te felicito porque tú vas a poder con eso. En verdad me enojé porque no es algo sencillo de tragar que te digan que te Mm. felicitan cuando tus hijos están desahuciados. Después entendí, hay que ponerse muy, hay que ser muy valiente, muy determinado, muy apasionado para enfrentarte a eso que está afectando la vida de quien más quieres. Te entiendo perfectamente y entiendo maravillosamente cómo la maravillosa de tu hija le dijo, papi, tranquilo, hay otros que están en un verdadero problema, yo no tengo tanto problema. Abraham, ya no lo has dicho a lo largo de esta entrevista, pero por favor, si pudieras compartirme la mejor lección que esta experiencia te ha enseñado, ¿cuál sería? Eh, no sé si la mejor o las mejores. Primero hay gente que te dice que las enfermedades están ahí, que te hacen aprender y que te hacen crecer. Y la realidad es que una enfermedad de estas, David, es un enemigo al que tienes que atender de una manera implacable. Y no está ahí para hacerte aprender ni madres. Eh, como dicen en mi pueblo, es una joda por no decir una cosa que me viene a la mente y como me estás grabando, bueno, pues hay que tener un poco de estilo, ¿no? Pero no, no es nada, no se aprende. Una enfermedad es algo con lo que luchas y la destierras. Por otro lado, en este proceso me he encontrado con un montón de gente que desinteresadamente y con un montón de amor y de compasión y de empatía se acercan y te dicen, mira, yo haría esto, o tú dime qué quieres que haga, o mira, como no me vas a pedir ayuda, yo voy y junto a la gente y te ayudo de todas maneras. Y eso hizo que yo viera en muchas personas lo mejor, ¿no? Como que te hace tener nuevamente una visión positiva, tanto de la gente como pues no sé, como del mundo. Y por otro lado, es impresionante lo que mi esposa y lo que mi hija me han enseñado, ¿no? Eh, ahorita que estabas diciendo lo que te dijo tu mamá, un amigo me dijo, oye, la verdad es que esta enfermedad pues es una porquería, ¿no? Pero tu hija tiene mucha suerte de que te haya tocado a ti, Estoy de acuerdo, porque vas a investigar y porque no vas a dejar piedras sin voltear, ¿no? estoy de acuerdo. No va a haber nada. Eh, Y entonces mi chavita llegó un momento en donde no es que se resignara, ¿no? Pero me decía, pa, pues hace lo que podemos, ¿no? Y más hasta ahí. Y yo decía, no, es que esto no es suficiente, ¿no? Y entonces yo me desgastaba y ella me decía, o sea, no es que me decía sereno, no hay alternativa, pero bueno, ya hiciste lo que podías hacer, ¿no? Eh, un día fuimos con un hepatólogo para ver si podíamos conseguir un trasplante de hígado. Y entonces, sentados ahí, le digo al doctor que, porque dice, bueno, sí, ya hay que conseguir un hígado, y mire que esto y que el otro, y que el tiempo. Le dije, no, tiempo no hay. Le dije, oiga, doctor, ¿y qué pasa si hacemos un intercambio? Me dice, no entiendo. Le dije, es que mire, soy ingeniero, entonces yo estoy pensando las siguientes alternativas. Una es, nos acostamos y entonces yo le paso mi hígado a ella y ella me pasa el suyo, ¿no? Entonces el doctor dice, no, es que así no. Le dije, oiga, me dice, es que yo no hago eso. Le dije, no, una pregunta, si usted no lo hace, ¿sí se hace en otro lugar? Me dice, bueno, o sea, hay otros lugares donde sí lo hacen, pero así no. Le dije, bueno, ¿y qué pasa si me corta un cacho del hígado y entonces le pasa eso para que vaya creciendo, ¿no? Y entonces mi hija se volteaba y me decía, oye, pa, o sea, no, no es así, ¿no? O sea, te necesito entero para que vayas ayudándonos y al final del día, pues, si no estás, ahora sí que, ¿cómo le voy a hacer, no? Y entonces no es que decía, oye, ¿sabes qué? Me tengo que curar a como de lugar. Nomás era cómo le hacemos para que la familia pues no se desbarate
que ustedes vayan saliendo adelante y que yo vaya saliendo adelante con ustedes, ¿no? Entonces, la realidad es que estoy casado con una guerrera, tengo una hija que es una guerrera también, su hermana también, y entonces, pues en ese sentido, David, como dijo mi hija, soy un güey muy afortunado. Yo creo que tu familia, contigo, con Kika, con tus hijas, es una familia muy afortunada, muy afortunada. Tú eres un hombre, como señalo siempre, que hay algunos que se doblan, pero no se quiebran, y entiendes los procesos de una manera más sencilla porque eres un hombre preparado, porque tienes una condición que te permite observar qué se puede hacer, cómo y qué tan rápido lo puedes hacer. En este universo de las enfermedades raras, eh, 7 de cada 10 familias solo tienen mamá. El papá se fue, se acobardó y se fue. Por eso yo celebro tanto que los pocos que sí nos quedamos, hagamos el trabajo que corresponde. Y ese debe ser uno robusto, siempre al frente, siempre con el ánimo encendido, porque quien mayor ánimo, valga la redundancia, te da son los mismos que están sufriendo y Sí. que entienden que el sufrimiento que ellos experimentan, tú lo experimentas al doble. O sea, lo que le duele a ti, a tu hija, te duele a ti el doble. Eso no me queda ni la menor duda. Cada que Paulina me reporta dolores musculares o dolores de cualquier tipo, me duelen mucho más que a ella, de eso estoy seguro. Y quieres hacer todo lo posible para intercambiar el lugar y para que, o sea, si alguien me preguntara, oye, ¿cuál sería hoy tu, eh, si hubiera un genio que me diera tres deseos, si el primero sería que hubiera una cura, ¿no? Y si me dijera, agújales, no, camarada, no hay cura, le diría, bueno, ¿qué tal si cambiamos entonces de sitio, ¿no? Y entonces, pues vamos cambiando los papeles. Y te voy a decir una cosa, no me había dado cuenta, creo, hasta ahorita, que me volvieron pues, muchas de las emociones que viví en el proceso. Creo que hay una parte, David, de no es que no quiera uno pedir ayuda, pero pareciera que esas cosas están ahí guardadas, ¿no? Las Sí, memorias, las vivencias, las emociones. Y entonces, pues lo único que, o sea, como un mecanismo de sobrevivencia y de autodefensa, sí, las vas guardando de tal suerte que pues solamente cuando te vuelven a preguntar como tú me preguntaste, te puedo volver a poner a llorar como en el 2017 18 o 19, ¿no? En sí, donde después de que te sentabas y llorabas a las 4 de la mañana, decías, bueno, o sea, aquí no pasó nada y ahora vamos a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero sí. creo que hay una parte de eso que se va guardando. Si no lo atiendes, pues viene y aflora y aflora y aflora. Hoy estoy iniciando la atención, pero ese es uno de los motivos, creo que por los cuales pues simplemente trabajas, echas para adelante, haces la investigación, quieres sacar las cosas de la mejor manera posible y poner la menor atención en eso, ¿no? Porque, como tú dices, ver sufrir a un hijo, a una Sí. esposa, a alguien, o sea, pues la verdad es que sí es trastornante, ¿no? Y prefieres tú intercambiar el lugar sin duda, 1000% de las veces. Es correcto. Las mujeres manejan mejor estos temas porque los comunican, hacen catarsis de ellos y alguien siempre, el verdadero o la verdadera amiga, los escucha con atención y no les da consejos, tal y como tú dijiste, no necesitamos consejos. Les da apapacho, Bien, les da esta condición de te voy a escuchar cada que tú quieras hablarme. Em, Antes de que termine esta entrevista, que te agradezco enormemente, te quiero hacer unas preguntas de tipo personal para conocer un poquito más de ti. Y si vieras que en algún momento la comunicación se corta, está cayendo una tormenta acá en mi casa. No te preocupes porque las 5 preguntas importantes las contestaste como un campeón. Y eso
Te lo agradezco mucho porque esta entrevista no solo la van a ver personas comunes y corrientes, valga la expresión, también la van a ver gente que tiene enfermedades raras y también la van a ver en otras partes. Se va a mandar a una organización de la que somos miembros en Latinoamérica, la Unión Latinoamericana de Pacientes, los van a ver en Argentina, en Colombia, en Brasil, en Perú, en algunos países el sur de América. Entonces, si tú me permites, te hago estas preguntas que son más de tipo Claro. personal. Abraham, ¿cuál es tu palabra favorita? Qué buena pregunta, fíjate. No, creo que es tenacidad, ¿Ok? ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? mediocridad. ¿Cuál es lo que más te causa placer? Eh, Creo que dos cosas. Porque luego cuando te preguntan cuál es tu comida favorita, pues yo tengo un montón, ¿no? Placer es estar con mi familia. O sea, la Eso, convivencia con mi familia es espectacular. ¿ok? Y prefiero eso sobre cualquier otra cosa en el mundo. Eso es. Eh, y luego está la parte del desarrollo intelectual. Sí, No en el sentido de desarrollarte, sino que cuando tienes esos momentos de chispazo y de iluminación, de entendimiento, eso te permite de repente que se abran muchas puertas, que puedas pensar en alternativas de tratamiento, qué sé yo, ¿no? O sea, pero esos momentitos son invaluables. Quiero tomar de una vez la oportunidad para decirte que no tienes nada que agradecer, el agradecido soy yo y mi corazón y mi felicitación por la labor que haces. muchas gracias, Abraham. Abraham, ¿qué es lo que más te desagrada? Eh, la, 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 la indiferencia de las personas. Yo creo que estamos aquí en la tierra para ayudarnos los unos a los otros. No es un Eso tema es, de pagar favores, es un tema de que si no estamos aquí en la tierra para ayudarnos, no veo para qué estaríamos. eso es. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? La música, La música. ¿Cuál es el sonido o ruido que te aborrece escuchar? eh, creo que la mala onda de la gente. Ok, Como música incluyo la sonrisa y la atención y el amor de la familia. O sea, es porque hasta eso suena y me cierto, suena. cierto. Y, y hay quien no hace nada y uno dice, ese es bien música, ese es Sí, bien música. sí, sí, también. Abraham, date la libertad. ¿Cuál es tu grosería favorita? Eh, Creo, creo que es una cosa que fui acuñando en el tiempo y es que cuando algo sucede y la persona es ruin, le digo que es un hijo de mil putas, no de una, De mil. de mil. Amigo, aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiera gustado ejercer? Me hubiera gustado ser dentro de la medicina. eh, Me aficioné, bueno, primero porque fue necesario, pero la bioquímica, David, se me hace como dice Star Trek, la última frontera de la humanidad. Eso es. Claro que también está el mismo que dice de la astronomía y demás, pero en la bioquímica y en la celulita es donde se da la vida y es donde se da la salud o la enfermedad. Eso es. Eh, Me encanta mi carrera, la que estudié, porque te da una deformación profesional muy particular para la solución de problemas y para cómo atiendes los temas. Y creo que me hubiera encantado la parte de la medicina, puntualmente la parte de la bioquímica dentro de la medicina, pero sin dejar esa formación o esa
bueno, yo le llamo de formación, ¿no? De la ingeniería que te permite como la correlación, la observación y demás, ¿no? Eso es lo que me hubiera gustado si no fuera. Y mira, también me hubiera gustado mucho ser director de orquesta. Eso, O sea, eso. se quedó en el tintero posiblemente para la siguiente vida. Primero Dios. ¿Qué profesión nunca ejercerías? Hijos, no, yo creo que nunca sería abogado. Eso, Ni eso. abogado ni contador. Pero primero, abogado. Se me hace, no, no voy a decir que se me hace, pero abogado nunca sería. Ok. Abraham, si el cielo existiera y te encuentras al Dios en el que tú crees en la puerta de la entrada para recibirte, ¿qué te gustaría que te dijera cuando llegaras? Mm, Creo que me gustaría que me dijera que, que tuve una buena vida y que lo que hice estuvo bien, que no hacía falta el tema de la hiperexigencia y de siempre ver lo carente, ¿no? Creo que me gustaría que me dijera eso. Bienvenido, primero bienvenido. Y luego, no que sí, fantástico, pues, pero lo que hiciste, lo que hiciste bien, de primera. Nosotros terminamos por entender que eh, en algunas ocasiones es difícil pensar si ya alcanzamos a hacer todo lo que tendríamos que estar haciendo, pero seguramente que a veces somos estrictos con nosotros mismos porque estoy seguro que tú has hecho todo lo que está en tus manos, todo lo que podías hacer lo has hecho, igual que un servidor, igual que muchos otros papás. La salud, Abraham, y la libertad se aprecian muchísimo cuando se pierden o cuando las pierde alguien a quien amas tanto. Te agradezco tres cosas: tu amabilidad y gentileza como número uno; Al contrario. como número dos, que seas un papá chingón que te quedaste a la lucha; y tercero, que eres el escudo protector de tu mujer, de tus hijas y de tu espíritu. Muchas gracias por la entrevista, Abraham. Te lo agradezco No, al contrario. enormemente, Gracias a ti, enormemente. David. Termino esta entrevista con una expresión de Miguel de Cervantes Saavedra, a la que solo le voy a agregar: con trabajo, con pasión y con entrega. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades, si pusiste pasión, entrega y determinación en ello. Muchas gracias, querido amigo. Ya tendremos oportunidad de comer en algún momento y platicar de otros temas que no tengan que ver con esta vorágine tan espectacularmente apasionante que es cómo le hago para seguir en la lucha y para nunca darme por vencido. Muchas gracias, Abraham. Al contrario, muchas gracias a ti. Que tengas Y, una gran velada. y mucha suerte y que esto sea de beneficio para muchas otras personas. Se- Y nuevamente, muchas gracias y muchas felicidades. Seguro que sí. Déjame comentarte que cualquier cosa que yo sepa en torno a protocolos muy importantes en el mundo para la enfermedad, te lo voy a reportar. El día que a mí me dijeron hace muchos años, en Israel se está desarrollando un medicamento para tus hijos que se está haciendo con placentas humanas. No, no te comenté esto. Bueno, no, no he tenido oportunidad de comentarte muchas cosas, pero mi familia tiene una derivación askenazi en su sangre. Y entonces la enfermedad que tienen mis hijos, afortunadamente, es la derivación askenazi menos grave de la enfermedad. Ajá, Y entonces yo me comprometo a que David Peña te va a estar informando de cualquier desarrollo muy avanzado que haya para te agradezco. meter a protocolo a tu muchachita y a tu mujer, para que tengas tú una oportunidad adicional a todas las que tú mismo estás construyendo y creando. Recuerda dos cosas, recuerda dos cosas. Normalmente le pregunto a mis amigos queridos, y tú ya lo eres desde siempre:
Gracias. Eh, Oye, ¿por qué no mencionaste, ¿por qué no mencionaste que eres arquitecto y eres ingeniero? Y me dicen, ¿por qué? Porque construyes caminos, puentes donde no los había, andamiajes donde no existían, estructuras increíblemente poderosas que llegan a lugares increíblemente importantes. Eres todo eso, eres ingeniero. Mi esposa, la que viste que me conectó a esto, es ingeniera y entonces siempre tiene una articulación muy robusta acá arriba y siempre me Sí. dice, no, eso es algo que los ingenieros entendemos muy bien y yo me siento muy afortunado de tener amigos ingenieros y una esposa ingeniera. Pronto nos vamos a conocer personalmente, me va a dar mucho gusto. Por favor, salúdame a la preciosa de tu muchachita, a tu mujer, a tu otra hija y a la gente muy cercana que está haciendo contigo un esfuerzo por hacer que las cosas cambien a favor de quien más quieres en la vida. Literalmente, las niñas de tus ojos. Dani, así es, así es. Muchas gracias, querido amigo. Muchas gracias, David.